Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana y le invito que abramos la Biblia o pongan ahí en la pantalla Génesis capítulo 6. Es el texto bíblico, Génesis capítulo 6, versos 8 y 9. Bueno, yo puse allí un video. A los que no les gusta la guerra, bueno, no tiene el propósito ese, es una analogía que se relaciona con la vida de Noé. Un hombre que vivió en un mundo hostil, como en una guerra, como en un campo minado. Así lo ilustré en ese video y así también creo que la iglesia camina como en un campo minado, en un mundo corrupto. Dice la Biblia que nosotros vamos a vivir como en los tiempos de Noé. Amén. Como en los tiempos de Noé. Y la iglesia está viviendo justamente este proceso, este tiempo en un mundo hostil. Por eso que vamos a aprender algunas lecciones de la vida de este hombre justo. Amén. Génesis capítulo 6, versículo 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Pero Noé halló gracia ante los ojos ¿de quién? Ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿cómo era? Varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Gloria al Señor. Aleluya. Como adelantaba, hoy nos vamos a sumergir en la vida de un hombre extraordinario. Noé es uno de los héroes, hermanos, extraordinarios de la Escritura, cuya historia resuena a través de los milenios con lecciones de fe inquebrantables. Más, está allí en el listado del escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Noé, como uno de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque claro, Noé nos enseña algunas lecciones de fe inquebrantable. Una obediencia, hermano, yo creo que nunca antes vista. Lo vamos a explicar por qué. A él le tocó experimentar, hermano, la maravillosa y asombrosa gracia de Dios, él y su familia. Este hombre, Noé, es un personaje que vivió en un tiempo de profunda oscuridad moral. Recuerde que desde el capítulo 6 la Escritura señala que Dios se arrepintió de haber creado a los hombres. La vez pasada yo prediqué acerca de Enoc, el Enoc hijo de Caín y el Enoc hijo de Yared, el que caminó con Dios también y el que fue traspuesto por Dios. Pero la generación de los hombres malvados se multiplicó en gran manera que Dios dijo: me arrepentí de haber creado al hombre, los voy a raer de toda la faz de la tierra a causa del pecado. Pero en esa generación, en ese contexto de profunda oscuridad moral, espiritual, aparece este gran hombre de Dios. Junto a él, toda su familia, toda su casa experimentaron la gracia del Señor. Una gran lección también para los padres, encargados, lo mencioné la semana pasada, encargados de que la gracia del Señor se manifieste en toda nuestra casa, así como nuestra hermana Ruth daba testimonio de su mamá. El anhelo ferviente del corazón de un padre es que toda su herencia, toda su descendencia conozca al Señor y experimente la gracia del Señor. Y para comprender plenamente la magnitud de la vida de Noé, debemos situarnos entonces en su contexto. El libro de Génesis capítulo 6 al 9 nos da a conocer un panorama triste, desolador. La maldad del ser humano se había multiplicado sobre la tierra y cada designio de los pensamientos, dice la Biblia, de su corazón era de continuo solamente el mal. O sea, era una máquina de maldad. Una máquina de maldad.
La corrupción era rampante, la violencia desenfrenada, la depravación moral había alcanzado proporciones alarmantes. Y como dije hace un rato, Dios mismo se arrepintió de haber creado al hombre sobre la tierra y le dolió en su corazón. Y en medio de esta depravación generalizada, un hombre se destacó por su rectitud. Varón justo, dice el verso 9. Era perfecto. Perfecto no en la totalidad de la palabra, sino que era maduro, completo, era alguien moldeable. Perfecto en sus generaciones. Se destacaba en esa generación maligna. Y otra de las frases maravillosas: con Dios caminó Noé. ¿Se puede ser fiel en una generación maligna y perversa? ¿Se puede caminar con Dios en medio de un mundo que cada vez más va hacia el abismo moral? Se puede caminar con Dios. Se puede vivir en intimidad con Dios. Ahora, ¿qué características debemos tener para poder hacer frente? Y Noé nos da por lo menos 4 lecciones que quiero compartir con ustedes. Lecciones importantes. La primera de ellas que destacamos en la vida de Noé, la primera lección que destacamos es la fe de Noé. La fe de Noé. ¿Por qué es un hombre de fe? Porque como lo puse en la ilustración del video que yo hice allí en las redes sociales, Noé caminó como en un campo minado, en medio de toda la corrupción que había. Noé fue un hombre que se destacó primero por su fe, caminando con Dios en un mundo impío. Así lo relata el pasaje, versos 8 y 9. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. La Biblia entonces nos dice que Noé era un varón justo y perfecto en sus generaciones. Y esto no significa que fuera impecable en un sentido absoluto. Ninguno lo es. Ninguno de nosotros. El único justo y perfecto es el Señor. Sino que cuando la Biblia dice que él era varón justo, perfecto, se está refiriendo que él vivía en una relación correcta con Dios, en una relación con Dios inquebrantable. La fe de Noé era tal que su relación con Dios era sólida, era firme, no dependía de las circunstancias que estaban a su alrededor. Qué gran lección para aprender. Cuando muchas veces, hermanos amados, miramos a nuestro alrededor y vemos que la situación se vuelve cada vez más hostil, ¿cuántas veces, hermanos, hemos querido tirar la toalla? ¿Cuántas veces, hermanos, estamos ahí por el piso y estamos como la María Magdalena llorando, hermanos, allí? En cambio, Noé nos da una tremenda lección a cada uno de nosotros. Vivía en un mundo corrupto, vivía en un mundo impío, pero él, con esta fe que se destaca, su fe se manifiesta justamente, ¿ya? Porque él vivía en una relación correcta con Dios, buscando agradarle en todo. Lo más significativo es la frase: con Dios caminó Noé. Esta es una expresión que describe la intimidad, una intimidad profunda, una comunión constante con Dios que no dependía de las circunstancias de la vida. Él vivía en una dependencia total con el Creador. En medio de un mundo que había abandonado a Dios, Noé eligió caminar en la presencia de Dios. Noé decidió confiar en su palabra, en la palabra que Dios le señaló. Noé decidió obedecer sus mandatos. La fe de Noé no era una mera profesión de boca, una declaración de la boca, sino una realidad vivida que transformaba su carácter y sus acciones. Una fe sólida, una fe profunda, arraigada.
ese es el ejemplo que nosotros necesitamos, amados hermanos, imitar. La fe de este hombre. Una fe radical, una fe en medio de un mundo perverso. Yo entiendo que cada vez que vemos las situaciones, las noticias, y en algún momento a algunos les puede dar pánico y este mundo cada vez está peor. Pero hermanos, no nos desenfoquemos. No perdamos el foco, hermanos. Si el mundo va, por supuesto, porque el mundo está caído. Nosotros debemos poner nuestra mirada ¿en quién? ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 2? Puesto los ojos en Jesús. Todo el capítulo 11 que habla de la fe y de los testimonios de hombres como Noé, de la fe del capítulo 11, justamente son para animarnos a nosotros. ¿A qué? A lo que dice el capítulo 12. Teniendo de alrededor nuestra tan grande nube de testigos, los del capítulo 11, todos los héroes, son testigos del poder de Dios. Y si ellos estuvieran el día de hoy presentes, que no lo están, porque los que han partido están allá, ¿cierto? Ajenos de la realidad nuestra. Pero si estuvieran aquí presentes, hermano, y vieran el caminar de muchos de nosotros, vieran la actitud de muchos de nosotros, vieran la fe de muchos de nosotros, hermanos, yo creo que nos darían un par de bofetadas. Así como para despabilarnos. Si le dijéramos nuestros problemas, y no, es que sabes qué, que aquí, que el Lucho, y nos culpándonos, nos darían, hermano, una tremenda lección. La primera lección, hermano, es un hombre de fe, inquebrantable. La maldad le rodeaba, claro que sí. Todo el mundo. Hay una declaración allí, dice que los hijos de los hombres se casaron, o las hijas de Dios se casaron con los hijos de los hombres. ¿Ya? Y la maldad se multiplicó y todo eso, claro. Pero Noé se mantuvo firme. La vida de Noé es como el ejemplo de una persona que en medio de un barrio complicado, de un vecindario complicado, se mantiene fiel al Señor. ¿Cuántos les ha tocado vivir en un barrio complicado? Me acuerdo años atrás, estábamos viviendo en la casa de mis padres y estaban los pastores allí en Valencia. Y claro, teníamos el auto estacionado afuera, el mío, el de él. Y en una oportunidad, hubo una turba allí, un problema, y empezaron a tirar piedra y salimos nosotros y le pegaron un piedrazo al auto mío. Y él se acuerda, porque él es súper inteligente. Se acuerda que tiempo atrás yo le había hablado del pueblo sin ley. ¿Usted sabe el pueblo sin ley? Me dijo, aquí parece que está el pueblo sin ley. Ahí en la población Cemento. El pueblo sin ley, claro, a veces nos toca vivir en un entorno hostil, donde hay corrupción, donde la gente miente, donde hay cierto adulterio visiblemente. No sé si le ha tocado alguna vez, o en mi barrio nomás ocurría eso. ¿Ya? En todos lados. Los que se quedan con lo ajeno, mentirosos, pero qué distinto es que haya un hombre, una mujer, hombre, mujer, ¿cierto? Que marca la diferencia. Los demás mienten, no, nosotros no. O en el trabajo, los demás engañan, no, nosotros no. No, los demás sacan algo, no, nosotros no, lo pido. Si me lo dan, me lo llevo, si no, no. Sacadores de vuelta, no, pero es que nosotros somos hijos de luz. Hombres de fe, que marcamos la diferencia en un mundo hostil. Así era Noé. Su caminar con Dios lo distinguía radicalmente de la sociedad que lo rodeaba. Noé se distinguía, hermano.
Su rostro era distinto, era diferente. Su actuar en el vecindario era diferente. Porque era un hombre de fe, porque era un hombre que caminaba con Dios. Esa es la primera lección. La pregunta es, ¿estamos caminando con Dios en nuestra propia generación? ¿Estamos marcando la diferencia en nuestra propia generación? ¿O resulta que nos están metiendo a todos, como se dice vulgarmente, nos están metiendo a todos en el mismo saco? No, es que no hay ninguna diferencia, somos mentirosos, hablamos malas palabras, somos, hablamos a espalda de la gente. ¿O estamos marcando nuestra generación? En un mundo donde los valores cristianos a menudo son ridiculizados o ignorados, ¿estamos eligiendo deliberadamente vivir de acuerdo a la palabra de Dios? E incluso si nos hace impopulares o bichos raros, como dice la gente. No, este es un bicho raro. Priorizamos nuestra relación con el Señor por encima de las tendencias, que no tengamos la aprobación de la gente. La verdadera fe se prueba en acción. Noé no solo creyó en Dios, sino que su fe lo impulsó a actuar de manera distinta. ¿Qué acciones concretas produce nuestra fe? ¿Estamos dispuestos nosotros a ir contra la corriente si es que el Señor nos llama a hacerlo? Segunda lección. Lo que se destaca en la vida de Noé es la obediencia. Fe y obediencia son inseparables, mis hermanos. El que dice que tiene fe pero es desobediente, no tiene fe. Porque la fe es acción. Por lo tanto, la segunda lección que nosotros vemos en la vida de Noé es la obediencia. ¿Por qué? Porque construyó un arca por la fe. No había llovido en la tierra, nunca. Y usted dirá, ¿pero cómo se regaban las plantas? Sí, era como un rocío, como una neblina que se rociaba sobre la tierra y así se regaba. Pero jamás había llovido. Y lo dice textualmente la Biblia. Por lo tanto, que la obediencia de Noé es tremendamente significativa. Construir un arca en un lugar donde jamás había llovido era una locura. El capítulo 6, verso 22 y Hebreos 11:7 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hebreos 11:7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, como el diluvio, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por ella, por esa acción, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando usted y yo, hermano, no solo tenemos una fe nominal, verbalizada, sino una fe en acción, es decir, que se manifiesta en una vida de obediencia. Nuestra obediencia es como lo que dice Noé. Por la fe Noé y por su obediencia condenó al mundo, porque él fue el único que obedeció con su familia. Cuando usted y yo obedecemos, nadie tiene excusa para decir, es que no, yo no puedo. No, tú sí, pero yo no. No, si yo pude, también tú puedes hacerlo. Si pudo Noé, también podemos nosotros obedecer. La obediencia de Noé es uno de los pilares de su historia. Dios le dio instrucciones detalladas para construir un arca gigantesca, un proyecto sin precedentes. Y humanamente hablando, era ilógico, no había llovido nunca. Y la idea de un diluvio global era inconcebible para la gente de su tiempo. Sin embargo, Noé no cuestionó a Dios. Pero Señor, esto es una locura. No, Noé no dijo eso. No cuestionó a Dios,
No regateó, es decir, hizo negociaciones. No, Señor, pero mira, ¿por qué no hacemos esto mejor? Hagamos una balsa como el náufrago. No, un arca. Simplemente hizo conforme a todo lo que Dios mandó, lo dice la Biblia. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Su obediencia no fue a regañadientes, sino con temor, dice, con reverencia, con una confianza absoluta en la palabra de Dios. Esta obediencia nacida de la fe fue el medio por el cual él y su familia fueron salvos. Es ilógico, pero es que jamás ha llovido. No, él no cuestionó. Es como que a un arquitecto le pidan construir en el desierto un edificio de 300 pisos. Es ilógico. ¿Cómo? No, pero si Dios lo mandó, va a construir el edificio. Es que es algo que es inverosímil. No puede ser. Bueno, Dios nos llama a veces a hacer cosas que al ojo humano o al ojo natural son inverosímiles. Es que no tiene lógica. Bueno, ahora estoy más convencido al estudiar la vida de Noé. Estoy más convencido, si me ofreciera la Master Plop, tomaría el seguro contra canguro. Los que conocen el chiste. La Master Plop. Le vendieron un seguro por si lo pisaba un canguro en Alaska. Y ahí está el chiste. Es ilógico. ¿Cómo? Al final dijo, no, voy a pagar el seguro porque quería demandarlo. Y el puro abogado le cobraba como $1.000.000 por una deuda de 6.000 pesos. Ese es el chiste. Dios nos llama a hacer cosas ilógicas a veces. ¿Estamos dispuestos a obedecer? Ese es el tema. No, es que esto es absurdo. Bueno, a veces Dios actúa de esa manera para descolocarnos. ¿Para qué? Para que el único que se lleve los méritos sea Él. ¿Estamos obedeciendo a Dios incluso cuando sus mandatos no tienen sentido para nosotros? A veces la voluntad del Señor pareciera ilógica o difícil. ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer lo que Dios nos ha mandado? La obediencia es un acto de adoración y confianza. Cada acto de obediencia a Dios es una declaración de nuestra fe en Él. ¿Qué área de nuestra vida necesitamos aplicar la obediencia? Que nos cueste, que ya nos dejemos de, como decían los antiguos, dejémonos de payaseo. Ya dejémonos de andar sirviendo al Señor a media y tratando de negociar, ¿cierto? Viviendo en el pecado y con el Señor. Bueno, aquí nadie nos ve. O sea, aquí en la iglesia somos todos santos, pero afuera hago lo que a mí bien me parece. No, dejémonos, hermano, de cosas. Aunque digamos que tenemos fe y que creemos en Dios, no significa nada si no obedecemos. Porque, ¿sabe? La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. A veces tienen más temor que nosotros mismos. Porque los demonios saben el poder de Dios. Saben quién es Dios. No nos sirve, mi hermano, verbalizar. No, si yo creo, yo tengo fe y yo sé que mi Diosito. No, mi hermano. Obediencia. Tercera lección. La tercera lección tiene que ver con el logro de Noé. Lo que logra la fe, lo que logra la obediencia. ¿Cuál fue el logro de Moisés? Él perseveró y por ende al perseverar él y su casa, hubo una generación que se transmitió allí. Hubo una generación que se propagó. Gracias a la fe de este hombre, Dios volvió a recomenzar el plan con el hombre.
porque al salir Noé del arca le dio las mismas instrucciones y órdenes que Dios le había dado a Adán. Multiplícate, llenen la tierra, fructifíquense. Y así fue. Por lo tanto, lo tercero que aprendemos de Noé es el logro que se obtiene mediante la fe y la obediencia. Génesis 7:23 dice: así fue borrado todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Solamente quedaron Noé y los que con él estaban en el arca. El logro más monumental de Noé fue la preservación de la humanidad y de la vida animal sobre la tierra. A través de la obediencia fiel a Dios, el Señor lo usó como un instrumento para llevar a cabo su plan redentor, porque el arca es un tipo de la salvación, donde Dios, Cristo es el arca, ¿cierto? Donde todos nosotros estamos escondidos dentro de Cristo, dentro del arca en el cual fuimos salvos del juicio. En un mundo donde la maldad había alcanzado su clímax, Dios decidió reiniciar, resetear la humanidad, y lo hizo a través de la familia de Noé. El arca no fue solo un bote, fue un símbolo de la salvación de Dios, un refugio en medio del juicio. Así también la iglesia es un refugio para el juicio que viene. El arca simboliza la salvación, un lugar de refugio y el medio por el cual la promesa del Mesías continuaría a través de la descendencia de Noé. Su perseverancia en la construcción del arca durante quizás más de 100 años, 120 años dice la Biblia, es un testimonio de la determinación, de la obediencia, de la fe de Noé. En Génesis, le invito a que vayamos al pasaje de Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50, versículo 15 al 21 dice, hablando de José: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y aquí viene el punto. ¿Para qué? Dice, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No era solo para bendecir a José y su casa, sino para bendecir a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. La fe y la obediencia de Noé lograron el propósito de traer
preservación de la especie humana y por ende por el Mesías, el Salvador. La fe y la obediencia nuestra como discípulos de Cristo va a traer como consecuencia la preservación del linaje de Dios, de los hijos de Dios, de discípulos de Cristo, de traer a muchos a los pies del Señor para que la familia de Dios crezca y llevemos muchos hijos a la gloria. Por lo tanto, cuando Dios nos llama a ser obedientes y fieles, no se trata solamente de nosotros en particular. Miremos más allá, que se relaciona, hermano, con lo que Dios desea hacer a través nuestro en la posteridad. Creemos que el Señor viene por su iglesia. Amén. Y mientras no venga el Señor, ¿qué debemos hacer? Trabajar y multiplicarnos, y que a través de la bendición que Dios nos da a nosotros podamos bendecir a muchos. Dios usa personas fieles para llevar a cabo sus propósitos grandiosos. Puede que no seamos llamados a construir un arca nosotros, pero Dios nos llama a ser parte del plan de salvación, parte de la gran comisión. Por eso Dios dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Dios nos llama precisamente para ser parte de su plan redentor. Por eso que somos llamados a ser fieles, a ser obedientes, porque hay algo más después de nosotros. Amén. Él nos ha encomendado tareas, por pequeñas que parezcan, hermano. Obedezcamos al Señor. Nuestra obediencia individual tiene un impacto colectivo y eterno. ¿Qué pasaría si la mamá de nuestra hermana Ruth no hubiese sido fiel? ¿Qué pasaría si mi suegra, la mamá de mi esposa y mis cuñadas, no hubiese sido fiel, que le tocó difícil, con un esposo hostil a las cosas del Señor? Y que a través de esa fe, no solamente sus hijas, sino que después su propio esposo daba testimonio del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Entonces la fidelidad nuestra, la fe nuestra va a traer una consecuencia sobre otros. De nuestra casa, por supuesto, pero también de aquellos que nos rodean. Las decisiones de fe y obediencia a Dios no solo afectaron a la familia de Noé, sino que tuvieron un impacto en toda la historia de la humanidad. Así que nuestras propias decisiones, mis hermanos, de vivir para Cristo, pueden tener un eco mucho más allá de lo que imaginamos, afectando a generaciones futuras. No nos imaginamos que nuestra hija Fernanda estuviera en la posición que ella está el día de hoy. Dios lo hace. Llevando honor, llevando gloria, dando testimonio, animando, consolando. Lo mismo Anita, Diego, lo que están haciendo con la pandilla del Rey, lo que están recibiendo, lo que están valorando estos niños, adolescentes. Y tenemos grandes expectativas con lo que Dios hará a través de sus vidas. Última lección. La última lección es la gracia manifestada en la vida de Noé. Cuando como discípulos tenemos una fe radical como Noé, cuando como discípulos obedecemos al Señor como Noé, vamos a tener una trascendencia más allá de nuestras generaciones. Y por último, esas acciones que va a manifestar la gracia de Dios. Dios va a derramar gracia, va a traer salvación, va a traer vida nueva, va a traer restauración. Génesis capítulo 9, verso 13 al 16 dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra,
Se dejará ver entonces mi arco en las nubes, el arco iris. El arco iris es sinónimo de esperanza. El arco iris es sinónimo de la gracia de Dios. Lo que hoy día ponen en el arco iris es una mofa, es una copia burda de lo que realmente es. La señal del arco iris es la señal de la gracia. Y me acordaré del pacto mío, dice, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Después del diluvio, Dios estableció un pacto con Noé y con toda la creación, simbolizado allí por el arco iris. Este pacto es un testimonio de la gracia inmerecida de Dios, porque merecíamos la muerte, el castigo. A pesar de la depravación de la humanidad, Dios prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio universal. La vida de Noé no solo es una historia de su fe y obediencia, sino también un poderoso testimonio de la gracia soberana de Dios. Él no fue salvado por sus méritos, sino por la gracia de Dios, que le halló justo en medio de la corrupción. Si hay algo bueno que podamos hacer nosotros, algún fruto bueno que podamos dar, es solo por la gracia de Dios. Y esta gracia se extendió a toda la creación a través del pacto eterno. Por eso que donde va la iglesia, donde hay un discípulo de Cristo verdadero, fiel, la gracia de Dios se manifiesta. El esposo, la esposa, los hijos, el tío, la abuelita, hasta los perros son más cristianos, los gatos, las mascotas, todo. He visto un video de un perrito, un hombre que le va a dar comida a los perritos, no sé si son 2 o 3 allí, y los perritos no comen mientras él no ora. Y él está orando así, termina de orar y ahora como que le da la orden y ahí los perritos van a comer. Hasta los perritos son más obedientes que nosotros. La gracia inmerecida de Dios se manifiesta. Así que reconozcamos que nuestra salvación, por supuesto, es por gracia, por medio de la fe en aquel que nos amó. Al igual que Noé, somos salvos por su gracia. La gracia de Dios a través de la fe puesta en el Señor. No por nuestras propias obras. Por eso que debemos vivir agradecidos por la gracia de Dios. Por eso que debemos serle fieles, porque Dios es bueno, Dios es fiel con nosotros. El pacto de Dios es fiel. El arco iris es un recordatorio visual de la fidelidad de Dios a sus promesas. Así que en tiempos de duda, de dificultad, podemos aferrarnos a la certeza de que Dios es fiel a su palabra y nunca nos abandonará. Cuando Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que la vida de Noé es un faro de esperanza, mis hermanos, y un desafío para nosotros hoy. En un mundo cada vez más secularizado, donde los valores morales se erosionan cada día y la fe se ve amenazada, la historia de Noé nos recuerda que es posible caminar con Dios, como en un campo minado, pero Dios va a guardar nuestros pasos. Y si hemos de morir, morimos llevando honor y gloria al Dios Todopoderoso. Noé fue un hombre de fe que confió en Dios cuando todo su alrededor gritaba lo contrario. Fue un hombre de obediencia. Fue un hombre que actuó sobre la palabra de Dios, caminó por la palabra de Dios, sin importar el costo o la aparente irracionalidad.
y a través de él Dios demostró su gracia y su fidelidad, preservando la vida y estableciendo un pacto eterno. Así que, mis amados, que la historia de Noé nos inspire a examinar nuestra propia fe y obediencia. ¿Estamos caminando al igual que Noé? ¿Estamos caminando con Dios? No, pero es que yo no soy Noé. No, es que yo no soy Enoc. No, es que yo no soy Elías. Eran tan santos que el Señor No, mi hermano, sí se puede. En Cristo podemos caminar con Dios por los méritos de Él. Así que estamos escuchando, obedeciendo su voz, incluso en las cosas pequeñas. Estamos permitiendo que su gracia transforme nuestras vidas y nos use para sus propósitos. Así que, como Noé, que podamos ser hallados justos ante los ojos del Señor. No por nuestros méritos, no, de ninguna manera, sino por la fe que nos une y nos ancla al Señor. Y por la gracia que nos capacita para vivir una vida de fe y obediencia para cumplir sus propósitos. ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos a decirle: Señor, ayúdame a caminar como caminó Noé? A nosotros nos ha tocado y nos tocará vivir en un mundo hostil como le tocó a Noé. Jesús dijo: como en los días de Noé. Claro, vamos a pasar, hermano. Principio de dolores. Pero estamos en el equipo ganador, en el equipo de los redimidos por la gracia del Señor. Amén. Le invito a ponerse en pie y dar las gracias al Señor. Amén. Dios les bendiga y bendiga a nuestros hermanos que están en sintonía. Padre, te damos gracias en esta mañana, tarde ya, por darnos, Señor, un aliciente, un ánimo, una esperanza a través de esta palabra. Oramos, Señor, para que tú te glorifiques en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que la vida de Noé nos impulse a serte fieles. Que la vida de Noé, Señor, nos ayude a poner en práctica por lo menos estas lecciones que hemos aprendido. Primero, la obediencia radical de Noé. La fe radical de Noé. Un hombre de fe, Señor. Un hombre que caminó y fue justo en todas sus generaciones, perfecto y justo. Señor, que también nosotros vivamos la misma fe radical de Noé, que no nos mueva el piso nada, Señor. Como lo dice el apóstol Pablo, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, fortalece la fe de cada uno de nosotros. Ayuda a que nuestra fe sea radical, que no dependa de las circunstancias a nuestro alrededor. Que entendamos que como iglesia, Señor, estamos viviendo y caminando como en un campo minado, como en un mundo hostil. Ayúdanos a mantenernos con una fe intacta, sólida. Segundo, la obediencia radical también de Noé. Donde no había llovido nunca, tú le dijiste: construye un arca, reúne los animales, y él lo hizo. Así también nosotros, Señor. La fe y la obediencia van tomadas de la mano, Señor. No podemos decir tener fe, pero ser desobediente. Eso significa todo lo opuesto. Por eso, Señor, ayúdanos a caminar en obediencia, a serte fieles en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Que seamos hallados fieles delante de ti y obedientes a tu palabra. El que me ama, mi palabra guardará, dice. Así lo dices tú, Señor. El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y yo le amaré, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Queremos ser de aquellos, Señor, que obedecemos. Padre, en el nombre de Jesús, llévanos a caminar más allá, Señor, de la comodidad. Lo tercero que vimos es la importancia, Señor, de que a través de la fe, de la obediencia, Señor, hubo una preservación, hubo el cumplimiento de un propósito, porque no solo se salvó él y su casa, sino que a través de Noé, todas las familias de la tierra fueron bendecidas. ¿Por qué? Porque vendría el linaje mesiánico de nuestro Salvador. Y hasta el día de hoy disfrutamos de esa fe y obediencia de Noé, Señor,
porque a través de esa fe y obediencia es que la humanidad siguió multiplicándose y vino nuestro amado Salvador. De la misma manera, cuando te somos fieles a ti, Señor, podemos cumplir el propósito y que otras generaciones puedan conocerte, Señor. Nuestro entorno puedan conocerte, Señor. Que sea una fe que se multiplique en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestros amigos, en el nombre de Jesús. Y finalmente aprendíamos que la gracia tuya es la que sostiene y sostuvo a Noé y también nos sostiene a nosotros cada día, Señor. Padre, obra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Oramos, Señor, para que tu gracia nos alcance en cada circunstancia. Que los enfermos reciban sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Nuestros hermanos que están aquí presentes, los que están en casa enfermos, debilitados, oramos para que les sostengas, les ayudes y les fortalezcas, Señor amado, y hagas milagros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. El poder de tu amor. Aleluya. Adoremos al Señor. Amén. Aleluya.